unos días llegó a casa el Pixel 8 Pro y una de las cosas que más ganas tengo es de hacerle una review y contarte cuál ha sido mi experiencia utilizando ese teléfono. Para ello, obviamente, tengo que utilizarlo y ponerlo a prueba y descubrir todas estas cosas, así que en el vídeo de hoy me acompañarás poniéndolo a prueba. Bueno, bienvenido a un día real utilizando el Pixel 8 Pro. Realmente hay pocos días que empiezan a las 7 de la mañana haciendo deporte, pero el domingo hay una carrera, así que tocaba salir a correr. Estamos a 19 de octubre y están puestas las luces de Navidad. No encendidas, pero ya puestas. La grabación en vídeo es una de estas cosas que más ganas tenía de probar y se me ocurrió ponerlo a prueba bien pronto por la mañana con poca luz, poniéndolo como en las condiciones más exigentes, a ver qué tal iba, y aquí estás viendo un poco el resultado. Bueno, 8 de la mañana ya en casa. Esto siempre me da mucha pereza, pero luego veo que ya llevo 7.800 pasos hoy, entonces como que me siento muy bien conmigo mismo. Tenemos un 55% de batería en el Watch y un 40% en el móvil, pero entonces ahora los pondré a grabar mientras me ducho y me pongo más presentable, y así ya en un rato empezamos el día con todo al 100 y podemos ir probando si la batería aguanta todo un día. Así que a por ello. Cambiaremos de cámara. Aquí puse a cargar el Pixel con un cargador de Mac que tenía por casa. En la caja te viene el cable, pero no te viene ningún adaptador a la corriente para el Pixel. Así que estamos en 2023, utilicé un cable súper normal que tenía por casa para cargar. Creo que cargaba un poco más lento de lo que a mí me gustaría. A ver, como buen día real, hoy se trabaja, entonces son las 8:30, tengo ya aquí mi desayuno. Estamos acabando de cargar dispositivos, así que voy a ir abriendo ya como el ordenador del trabajo, abriré mails y esas cosas, y luego ya pues cojo los dispositivos, empezamos el día desde cero y a por ello. Pues 9:15 y empezamos el día con un 93% de batería en el Pixel 8 Pro y un 99%, o sea un 100% básicamente, en el Pixel Watch. Estoy utilizando la aplicación de notas de Google Keep, para tomar notas, entre ellas ir poniendo, acordándome de la batería para luego ponérnoslo en el vídeo. Y también ahora estaba utilizando un poco TickTick, porque es la aplicación que, como no puedo utilizar la de Apple en el móvil, pues TickTick es un poco como la de Apple de recordatorios, y ahí me he apuntado un par de cosas que quería hacer hoy. Lo he puesto que para el día de hoy, así que en mi widget puedo ir marcándolo, y ya está. Ahora creo que me pondré a escuchar un poco de música y a trabajar. A ver, es la 1 del mediodía y según mi Google Calendar ahora toca comer. Esto es fantástico porque, como siempre he utilizado Google Calendar, he pasado de un iPhone a un Android y sigo teniendo aquí siempre todo mi calendario con mis colores, mis cosas, así que cuando esta mañana con lo del tic-tic y así me he puesto que haría en cada hora más o menos, a la 1 toca comer. Pero bueno, ya te contaré otro día cómo utilizo el calendario y el recordatorio. Es un tema que me fascina y me podría alargar mucho. Entonces ahora comeremos arroz con pollo, comida de deportistas, y un poco de actualización que solamente te está interesando ya. Tenemos 85% de batería en el Pixel. No está mal, estamos ya a mediodía. Lo único que hoy será un día largo, entonces veremos cómo avanza la tarde. Pero estoy bastante contento, bastante sorprendido. Y ahora, mientras cocino, te voy a enseñar una cosa que es una chorrada, pero me flipa. Como puedes ver, aquí hay una Alexa y aquí está mi móvil. Entonces lo que puedo hacer es elegir música aquí, y cuando le digo dónde lo quiero escuchar, le puedo decir pues aquí, en la cocina. Y ahora va a salir, pero te voy a tener que dejar porque si no nos va a saltar el copyright. Así que a cocinar. Mientras se va cocinando el pollo, voy a acabar de ajustar la actividad de Strava de esta mañana, porque la he registrado con el reloj y lo hace bastante bien, te lo sube a Strava mágicamente, pero luego aquí me gusta como ponerle un comentario y un par de fotos y ajustar un poco qué zapatilla he utilizado, por ejemplo. Soy un poco friki, entonces si me quieres seguir en Strava te dejo por aquí mi perfil. Pero eso, lo voy a hacer ahora y luego miraré a ver que no se me queme la comida.
ver mi pulso todo el rato cuando me iba parando a hacer fotos, como iba bajando mi corazón. A ver, está prohibido juzgar esta comida por su aspecto o su sabor. Es puramente nutritiva, comida culturista. Madre de Dios, increíble. Un like por aquí y vamos a compartir a nuestro televisor. ¿Ves este sofá? Mientras se hace el café, te quería enseñar esta pantalla de bloqueo que puedes ver, ahí está el temporizador, quedan como 3 minutos y medio todavía. Me parece como súper estética, es muy bonita, también es muy personalizable. Aquí puedes personalizar la pantalla de bloqueo con diferentes... Hay diferentes relojes, por ejemplo. Y de hecho también puedes como crearte tu propio fondo de pantalla y todo eso, pero tampoco me quiero enrollar mucho porque va a salir el café en 2 minutos 46. Lo que sí que te podía enseñar mientras tanto es que bloqueo pantalla y me sale este widget que lo veo como muy bonito. Bueno, básicamente también depende de la carátula que tenga esa canción que estoy escuchando, pero hay algunas que me salen así random, que no sé qué canción ni es a veces, y lo veo muy bonito. Por ejemplo, el nuevo disco de Bad Bunny, no sé por qué, como que quedan muy bien los colores del texto, cómo se resalta con la imagen. No sé a ti qué te parece, pero lo veo precioso, tío. Muy bien. Y hablando de cosas preciosas, este teléfono por detrás, o sea, este cristal, que muchos me lo habéis dejado en el comentario, es cristal, pero está tratado de una manera súper bonito, es muy bonito, es muy agradable al tacto, pero es súper resbaladizo, o sea, me da mucho miedo tenerlo, y de hecho los primeros días lo pasé mal utilizándolo. Así que me he comprado una funda súper barata por Amazon, hemos pedido otras, pero todavía no han llegado, y para ir a correr hoy, por ejemplo, y todo, quería protegerlo un poco. Y me he comprado una funda, así que si lo ves... Es súper bonito, a mí no me gusta llevar fundas en los móviles, pero en este caso lo veía necesario para mi propia tranquilidad y salud mental. Así que lo estoy llevando con esta fundita negra, no tiene ningún secreto, pero bueno, temporizador. Vamos a ver el café. Mira, clavado, ya está saliendo. Vamos a seguir con el día real, que naturalmente pues hay que seguir trabajando, que hay que pagar facturas, así que nada, otra vez pondremos algo de música, creo que no tengo reuniones esta tarde, así que aprovecharemos música, concentración y productividad. Bueno gente, son casi las 5 de la tarde y tenemos un 77% en el Pixel, en el Watch tenemos 68%, lo cual está muy bien por ser las 5 de la tarde. Pero hoy casi no he hecho nada porque toco poco el móvil. Es un muy buen consejo para no gastar batería. No lo utilices. La cuestión es que ahora nos tenemos que ir porque la tarde de hoy puede ser chula. Entonces veremos cómo se comporta la batería en las siguientes horas. Por cierto, estoy grabando esto con el iPhone 13 mini porque como ahora tengo ya otro teléfono, pues como cámara también sirve. No puedo utilizar ahora otra cámara. Así que está guay, así como con el gran angular sigue siendo una cámara bien blogueable. Bueno gente, estamos aquí porque a lo mejor habéis visto en redes, hay un evento en Girona donde nos han invitado. Entonces estamos yendo, pero sorpresa, obviamente el AVE, el que es el tren aquí en España, va con retraso. Entonces estamos aquí un poco con el Pixel respondiendo comentarios, dando likes a Instagram y cositas así, poniendo un poco más a prueba la batería porque hasta hoy no había hecho nada. Y nada, esperemos salir pronto. Suscríbanse. El viaje en tren era como una media hora larga, así que he aprovechado el tamaño de pantalla del Pixel para hacer cosas como más cómodo. Tomar notas con Google Keep, editar fotos con Lightroom, pero aquí es donde he agradecido estas 6,7 pulgadas, que yo no estoy para nada acostumbrado a un móvil tan grande, pero me he visto que es cómodo realmente para productividad o consumo de contenido. Bueno, pues ya estamos en Girona y tenemos un 66% de batería en el Pixel, 62% en el Pixel Watch y sí que he estado apretándole un poco más al teléfono en plan hacer más productividad, tomar notas, ideas para un guión que tenía, editar un poco fotos de esta mañana, pero bueno, la batería está aguantando bastante bien porque he estado como media hora dándole y bien. Del reloj sí que estoy viendo que hoy me está funcionando súper bien porque no tengo el modo de Always On Display puesto.
Con la pantalla siempre encendida algún otro día se me ha fundido. Hoy vamos bien, pero también vamos tarde, así que a por ello. Yo porque he esperado tantos años en tener un smartwatch para hacer esta función. O sea, esto es lo mejor del mundo. Y además, yendo en moto, es que flipas, me parece el invento del siglo. Estoy grabando con el Pixel ahora porque creo que me llama mucho la atención cómo trata el color en vídeo. De hecho, aquí no he editado para nada el color en este clip, no lo voy a tocar. Y noto mucho la diferencia en la interpretación cuando el Pixel hace una foto que no un vídeo. Es algo que quiero investigar más para la review, la verdad. Pero bueno, quería hacer este clip para verlo un poco y también para bloguear un poco así. Para ver cómo estabiliza, para ver si distingue bien mi voz del resto de sonidos. Y nada, vamos a seguir con el día. El evento al que vamos es una Tech Talk que organizan nuestros amigos Javi y Nikias y hoy va centrada alrededor del Apple Event y cómo como creadores de contenido se cubre esos días donde hay tanto contenido por publicar, tantas novedades en el mundo tecnológico, sobre todo de Apple, y era una ocasión perfecta también para empezar a poner a prueba las cámaras del Pixel también. Esta ocasión es un buen reto para la cámara porque es un sitio bastante oscuro, pero ahí en la derecha con la tele hay un foco muy brillante y esto hace que el HDR de la cámara tenga que trabajar mucho para compensar y que las fotos salgan bien expuestas, y creo que hace muy buen trabajo, no hay nada quemado, no hay nada demasiado oscuro, así que prueba bastante superada. Llega el momento más importante, que es el de la pizza, y aquí ya está muy guay porque solo quedamos un poco los creadores de contenido o estamos metidos un poco en el mundillo, y aquí hablando un poco de por qué alguien va a un evento de Apple con un Pixel 8 Pro, pero en verdad a Javi le gustó un montón, de hecho está pensando si cambiarse o qué. Y la verdad, probando ya las cámaras y jugando un poco con eso de la IA que tiene este móvil, que puedes borrar cosas con la goma mágica y mover cosas de un lado para otro, son cositas que en la review ya veremos cuán útiles son y cuán no, pero estamos atentos. Volviendo a Barcelona nos pilla un poco de diluvio y aquí ya no tengo ganas de conversar ni nada, así que me pongo en el asiento de atrás, le estrujo un poco al móvil. Y llegamos a casa pasadas la 1 de la madrugada y me sorprende mucho que todavía tenemos un 44% en el teléfono, 46% en el reloj, y la verdad no lo he vuelto a cargar hasta el día siguiente al mediodía, algo así. Y ya está, lavarse los dientes, prepararse un poco para el día siguiente, y aquí ya estaba con algunas primeras ideas para la review, tenía ganas ya de hacer el vídeo, así que nada, suscríbete para no perderte la review final de este teléfono y nos vemos muy pronto con más vídeos. Adeu.